Bueno, buenas tardes a todas y a todos. La verdad que es una alegría muy grande poder tener este espacio para encontrarnos y para charlar sobre una novedad muy reciente en el campo de la jurisprudencia argentina, que es la primera sentencia donde de manera explícita se reconocen los derechos de la naturaleza. Y tenemos a dos personas que han sido protagonistas de ese reconocimiento de derechos de la naturaleza hoy con nosotros y nosotras. Así que bueno, la verdad que es una gran alegría poder Como la contar con exposición ello. con Ay, paren que hay unos micrófonos abiertos. No sé si... Son Digno y Valeria. Sí, es que ahí está. Tienen ustedes el micrófono abierto, May. Siléncienlo porque si no hace eco. No sé por qué ahora se ve así. A ver. Estamos con temas técnicos diversos hoy. Pero bueno, como les decía, la idea que tenemos hoy es que algunas personas que han sido protagonistas de este reconocimiento de derechos de la naturaleza nos puedan contar sobre este caso. Luego les vamos a ir comentando un poco cuáles van a ser los ejes de esta conversación. Y además vamos a contar en esta conversación también con Digno, que ahora también lo voy a presentar y que se encuentra acá en la facultad realizando una estancia de investigación. Así que ahora sin más paso a presentar a Pablo Fernández Barrios, que los derechos de la naturaleza nos vuelven a encontrar, porque nos encontramos en el pasado no tan lejano, en el curso virtual que tiene la Universidad sobre Derechos de la Naturaleza, y hoy justamente rememorábamos que su trabajo final fue un trabajo bastante inspirador, llamado Los derechos de la naturaleza en el derecho que tenemos. Hoy se lo rememoraba, porque bueno, creo que es un gran título para pensar un poco en el derecho que tenemos, cómo se están construyendo esta idea de los derechos de la naturaleza en un país que no tiene un reconocimiento al menos explícito de este tipo de ampliaciones de derechos, como sí sucede en el caso de Ecuador, por ejemplo, o de Bolivia en nuestra región. Él es abogado y quiso que solo lo presente como abogado, reside en Chaco y bueno, ha sido una de las personas que tuvo una injerencia directa en este caso porque fue una de las personas que junto con Nora Jiménez presentaron un amicus curiae en el cual incorporan esta perspectiva, que luego es retomado de manera también explícita por el juez en su sentencia. Esto, bueno, ya lo vamos a ver un poquito más adelante en la conversación. También contamos con Nora Jiménez, que es la otra persona que llevó adelante este amicus. Ella es abogada, es asesora legal de Conciencia Solidaria al cuidado del medio ambiente, el equilibrio ecológico y los derechos humanos, y además integra la asociación como socia. Desde ya les agradecemos muchísimo que nos hayan respondido a esta invitación, sobre todo en esta época del año donde hay muchas cosas de cierre. Y aquí estamos con Digno Montalbán. Digno Montalbán se encuentra en nuestra facultad realizando una estancia de investigación. Él trabaja en la Universidad Carlos III de Madrid y forma parte del proyecto Speak for Nature, que genera toda una serie de sinergias entre distintas instituciones. La UNL es una de esas instituciones también. Y en este momento contamos con Digno, que es especialista en derechos de la naturaleza. Él proviene más de Ecuador, donde hizo su formación de grado, luego hizo su formación de posgrado ya en España, y viene siguiendo este tema desde hace mucho, hace más o menos unos 2 años. Sí, defendió su tesis doctoral. Y la verdad que es una alegría poder contar con él, que bueno, viene llevando un recorrido muy importante en materia de derechos de la naturaleza para poder llevar adelante esta conversación. Así que bueno, ahora sin más, si te parece digno, podemos ir Adelante. arrancando. Bueno, la idea que teníamos primeramente es que nos puedan contar de manera breve de qué se trata este conflicto, ¿no? ¿Qué es la laguna? ¿Cómo se dio lugar a este conflicto y de qué manera bueno, se judicializó? Bueno, no sé, Nora, si querés contar o largo. Larga porque vos me llevaste para ahí. Estabas más empapado al principio y Bueno, conoces cómo se dale. gestó. Sí, este conflicto en realidad se inicia hace bastantes años. La ciudad de Resistencia es una ciudad muy particular porque está dentro de lo que se llama, o lo que por lo menos desde la Fundación Encuentro y Cultura de Democracia Ambiental, con la que trabajamos el amigo del tribunal, se denomina el sistema fluvial lacustre del Río Negro,
que involucra de alguna manera al Río Negro como afluente del Paraná y a la vez lagunas dentro de la ciudad Resistencia. Era una ciudad que tenía hace bastantes años cerca de 90 y pico de lagunas, como consecuencia del avance sobre los territorios del agua, como le gusta llamar al amigo Ramón Vargas, que es el presidente de la fundación. eh, Quedaron reducidas a 29 lagunas. Entonces, y precisamente en estos últimos años, algunas cuestiones comenzaron a generarse alrededor de, sobre todo la Laguna Francia, básicamente vinculadas al intento de un cierre por parte de un frentista del acceso a la laguna, y con posterioridad, frente a la pretensión de llevar adelante ahí un proyecto de edificación, un proyecto edilicio, varios vecinos cercanos a la laguna, presentaron una acción de amparo ante el juzgado del doctor Flores, digamos, tendiente básicamente a evitar que se siguiera avanzando con eso. En orden a ello, el juez dispuso la apertura a la convocatoria Amigos del Tribunal. Uno de los amigos del tribunal fue la Fundación Encuentro por la Vida, Cultura y Democracia Ambiental, que tenía como antecedente el hecho de haber sido demandada a través de un amparo y una medida anticautelar por parte de los propietarios de la obra de un shopping que se iba a hacer que se terminó haciendo obviamente, sobre el cauce del Río Negro. Fue un proceso bastante conversado, digamos, que tuvo bastante repercusión pública. Y bueno, y en función de esos antecedentes, este mismo juez que en su oportunidad había hecho lugar a la medida anticautelar de la empresa. De ambas. ¿Cómo? No, no te preocupes, es Eh, alguien con el micrófono encendido, ahí ya Está. Convoca a la Fundación Encuentro por la Vida para que participe entre otras organizaciones, ¿no? Y bueno, el planteo de la fundación en su momento era que habría que tener obviamente saben que los requisitos para los amigos del tribunal es acreditar un cierto bagaje o experiencia, digamos, en el asunto, y entre otras cosas pronunciarse respecto de de las pretensiones que están en juego, digamos, las pretensiones que conforman el objeto del litigio. La fundación presentó ese amigo del tribunal, obviamente, solicitando que se haga lugar a la acción de amparo por parte de los vecinos, y a la vez reclamando de alguna manera, entre otras cuestiones, una mirada respecto de las lagunas, no como algo inorgánico, sino desde una perspectiva que va desde su condición de sistema fluvial lacustre hasta lo vinculado con la regulación que el organismo que tiene a su cargo la cuestión hídrica en la provincia del Chaco, que es la Administración Provincial del Agua, ha venido haciendo respecto a estas lagunas, ¿no? Es algo es una cuestión muy extensa, pero que en aras al tiempo voy a tratar de resumir, pero es también bastante compleja porque este organismo en su momento, a los fines de obtener de alguna manera la base financiera para la ejecución de unas obras de defensa, Resistencia en una ciudad que ha sufrido muchas inundaciones a lo largo de su historia, sancionó una norma que establecía restricciones y prohibiciones sobre los territorios, más que nada los vinculados al agua, y caracterizándolos como zona prohibida para la ejecución de obras, zona de restricción severa, zona de restricción leve, etcétera, en función de la demarcación que hacía de la línea de ribera. Acá también hay otra cuestión que en su momento, en el ámbito de la discusión que les había comentado que se había generado como consecuencia de la utilización de las lagunas, que tiene que ver con el dominio de los cursos de agua, digamos. El Código de Aguas de la provincia del Chaco declara de bienes del dominio público a todo curso de agua, con lo cual había ahí también una cuestión vinculada, bueno, pero esto es un avance de una provincia sobre el entonces Código Civil de Vélez Arfield. Nosotros desde en esa primera presentación habíamos señalado que
para atender cualquier tipo de objeción que se le haga a esa condición, a esa declaración que había hecho el Código de Agua, nosotros establecíamos una relación entre el dominio originario de los recursos naturales, del artículo 124 de la Constitución Nacional, y la jurisdicción de la que le había otorgado, que estaba en la Constitución de la provincia, para decir, bueno, mire, usted no puede objetar esto porque en última instancia, y desde el lenguaje opaco que tiene el derecho respecto a la naturaleza en su momento, esto no es sino el ejercicio de ese dominio originario que la Constitución con la reforma del 94 le había dado a las provincias. Bueno, básicamente ese fue el planteo en un principio respecto de, y también el tipo de mirada que correspondía tener respecto de este conflicto a partir de una mirada sobre la laguna, no solo vinculada, obviamente, a los derechos humanos, al medio ambiente, etcétera, sino también vinculada a la laguna en sí, pensándola como un sistema que engloba biodiversidad, etcétera, total. Es decir, como un sistema total y no como algo fragmentado, como se venía haciendo, o como se ha venido haciendo en los territorios del agua de la ciudad de Resistencia. Bueno, la causa, se hizo esa presentación, la causa siguió, nosotros como amigos del tribunal, más o menos que la seguíamos de costado, hasta que se hace una presentación ahí en el año 2023, que es la que desencadena de alguna manera toda una serie de cuestiones bastante novedosas dentro de la causa y dentro de la jurisdicción, y que culminan con la sentencia, que también tiene esta cuestión novedosa que señalaba respecto a la declaración de sujeto de derecho, que es la presentación de un convenio firmado por unas integrantes de una comisión vecinal con la empresa que había tenido a su cargo la elaboración que tenía la pretensión de elaborar, de construir ahí ese proyecto edilicio, por medio del cual se señalaba que bueno, que en principio se había reformulado ese proyecto y que se iba a avanzar con otro proyecto, y a la vez una de las cosas que a nosotros nos llamaba la atención era que se le solicitaba al juez homologue ese convenio y a la vez le adjudique un efecto erga omnes. Es decir, un efecto que ese convenio homologado a través de una sentencia judicial tuvieron efectos para todos aquellos hayan o no participado dentro del marco del proceso judicial. A nosotros eso, obviamente, nos presentamos como siempre como amigos del tribunal, sabiendo de que el ejercicio de la figura, que la figura del amigo del tribunal tiene determinadas limitaciones, que tienen que ver con que, en primer lugar, no es parte, es decir, no es portadora de una pretensión con un contenido específico respecto a lo que conforma el objeto del litigio, y que por ende su capacidad procesal está más o menos limitada a aquello que eventualmente lo habilite o no la jurisdicción, en función también de lo que le digan o no las partes, porque tranquilamente, y esto ha pasado, ha sucedido en la provincia, cuando tuvimos experiencias en otros amigos del tribunal, y la Nora tuvo también experiencia en eso, en plan, bueno, el amigo del tribunal está planteando cuestiones que exceden a su competencia en el marco de un proceso judicial. Usted limítese a formular una opinión y punto. Más allá de eso, nosotros, ante la vista de ese convenio, hicimos una presentación con la Fundación, señalando de que, en primer lugar, nos parecía que no correspondía adjudicarle el efecto que se pretendía, que para que se le pudiera adjudicar un efecto de esa naturaleza en el marco de derechos de incidencia colectiva, habría que haber garantizado en primer lugar la participación de la población en su conjunto. De ahí agarramos un poco Escazú, lo que decía el acuerdo de Escazú, y también reiteramos nuevamente la idea de que habría que visualizar la cuestión de las lagunas desde una perspectiva ecocéntrica, y una idea que habíamos discutido mucho en su momento, tanto con el presidente de la Fundación como con la Nora, etcétera, y con otros colegas acá en la provincia del Chaco, es
está bien, no tenemos una declaración específica y legal de reconocimiento de sujeto de derecho a la naturaleza, pero tenemos algunas reglas ya con cierto anclaje jurisprudencial que, que nos permiten concluir que sí, acá estamos frente a una subjetividad respecto a la naturaleza. Y eso era la perspectiva ecocéntrica, que la Corte Suprema de Justicia tenía varios fallos de la Argentina, y también la idea de que toda duda que se genera alrededor de un conflicto se debería resolver sobre la base del indubio pro natura, y ahí hacíamos una tipo, bueno, a ver si el derecho utiliza el indubio pro y lo que coloca después del pro es un consumidor, un trabajador, etcétera. Pablo, se te fue el audio. Cortó No sé el dónde quedé. Ahí No sé está. dónde quedé. No, Bueno, fue un segundo nomás, retoma nomás de donde estaba. bueno, y sobre esa base planteamos esto, que era un poco menos que faltaba dar un paso, que es el que se dio en la sentencia, para como que teníamos suficientes herramientas como para concluir que necesariamente estábamos en condiciones de decir la naturaleza es un sujeto de derecho. También acá hay otra cuestión que si bien nosotros no la habíamos planteado, sí tenía que ver con una reflexión que discutíamos con mucha gente, etcétera, que es esta idea de bueno, a ver, cuando los tribunales, otros tribunales, sobre todo latinoamericanos, y fundamentalmente a la memoria de uno le vienen siempre los casos colombianos, han declarado la subjetividad, es decir, han reconocido a la naturaleza como sujeto de derechos, han utilizado un material jurídico o un tipo de razonamiento que es muy que nosotros también lo tenemos, y que no podría, y que sí, en esta idea, a ver, si durante mucho tiempo nuestro constitucionalismo siguió sobre la base de a ver qué dijo la Constitución de los Estados Unidos, la Corte Suprema de los Estados Unidos respecto a determinadas instituciones de nuestra Constitución, y en función de eso le da un sentido, ¿por qué no podríamos hacer lo mismo respecto de los pronunciamientos de tribunales constitucionales latinoamericanos, respecto a los cuales nos unen no solo una historia común, sino también un sentido común, unas luchas comunes, etcétera, etcétera? Pero esta es obviamente una reflexión que a uno se le ocurre en plan discusión, así, en rueda de amigas, digamos, ¿no? No que estuvo planteado con la fundación, en el amigo que nosotros planteamos, nosotros señalamos, sino que era algo que por qué la jurisprudencia nacional es resistente a utilizar la misma razón, es decir, es resistente a utilizar los mismos razonamientos y conclusiones que hacen los tribunales constitucionales de Colombia, si en última instancia tenemos más o menos el mismo material normativo y a la vez tenemos muchas tradiciones jurídicas y muchas tradiciones políticas mucho más similares que aquellas que utilizamos como préstamos de la Constitución norteamericana, digamos, o de la Corte Suprema norteamericana. Digo, tenemos mucho bagaje jurisprudencial sostenido sobre la base de lo que dijo la Constitución, la Corte Suprema de los Estados Unidos en tal y tal fallo, y no hacemos lo mismo respecto de lo que dijo la Corte Constitucional de Colombia, la Corte Constitucional de Ecuador, que por lo menos de mi perspectiva es mucho más afín. Está bien, uno podría decir, bueno, pero la afiliación de la Constitución argentina, sí, sí, está bien, pero el 94 hay un cambio en la reforma del 94, hay un cambio que debería asumirse otra lectura también. Y bueno, eso es más o menos lo que no es lo que se planteó en esa oportunidad, pero es más o menos lo que guiaba la idea del amigo del tribunal de la fundación, de decir, la Corte Suprema la Corte Suprema Argentina dijo esto, esto y esto en estos fallos. Esto es básicamente decir que la naturaleza es un sujeto de derecho. Sacando esto, la causa avanzó, se convocó, incluso hubo un hecho novedoso, que fue la convocatoria a una consulta jurisdiccional, es decir, se convocó a los vecinos a pronunciarse respecto de si querían o no, e incluso una cuestión interesante, acá discutimos alguna vez con Nora sobre esto. El juez convocó que el sujeto electoral estaría conformado por
los menores de 10 años en adelante. Todas las personas, perdón, mayores de 10 años en adelante, con lo cual convocaba ahí o le daba protagonismo electoral a un sujeto del cual hablamos, y hablamos de una perspectiva de la solidaridad intergeneracional, pero no tiene una voz institucional específica, y eso generó un problema ahí con el tema de la asesoría de menores, etcétera. Pero bueno, eran cuestiones interesantes para un proceso judicial bastante particular, que a nosotros nos tenía nuevamente con un rol medio, con ese rol extraño que es el amigo del tribunal, que digo, tiene que formular una opinión, ayudar al tribunal, y a la vez, como de alguna manera está vinculado o la institución está vinculada a la participación de la población, de la sociedad civil en el marco de un proceso judicial, etcétera, uno asume que también tiene una función como de cierto contralor, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí se avanzó un poco más en eso. Después la empresa desistió del proyecto por no querer someterlo a la consulta jurisdiccional, a esta consulta electoral jurisdiccional, y bueno, y llegamos a algunos actos procesales posteriores a la sentencia, donde se hace lugar a la acción de amparo y se hace estas declaraciones, que para mí, después ahí Leonora va a reflexionar sobre eso. Hay dos o tres puntos que son interesantes, uno vinculado al que nos motiva esta reunión, que tiene que ver con la laguna como sujeto de derecho, pero una cuestión que me parece particularmente a mí interesante tiene que ver con el requerimiento formulado a la empresa para que se abstenga de generar actos de intimidación a quienes están ejerciendo en última instancia una función vinculada al ejercicio de la defensa ambiental. Sabemos muy bien que el acuerdo de Escazú, cuando defiende cuando tutela a los defensores ambientales, lo hace de la perspectiva de la horrenda realidad que América Latina tiene respecto de defensores ambientales, cuyos casos, digo, todos más o menos tenemos a la memoria, y bueno, que vienen de México hacia abajo, hacia Latinoamérica, hacia el sur, digamos, donde ha costado vidas, persecuciones, etcétera, a numerosas personas que, asumiendo la defensa del ambiente o la defensa de la naturaleza, y ni que hablar de las comunidades, de los pueblos originarios, etcétera. Digamos, eso es más o menos la causa. Espero no haber demandado mucho tiempo, digamos, ¿no? Muchísimas gracias, Pablo. Ahora Digno va a hacer algunas preguntitas. Dale. Bueno, no entiendo cómo hacer esto. Está volviendo loca. Muchísimas gracias, Pablo y Nora, por estar presentes. Felicidades por esa contribución a este logro histórico, la primera sentencia en Argentina que reconoce derechos a un espacio natural. Y antes, yo tengo varias preguntas, he podido revisar los amicus curiae que presentaron y también el fallo. Y tengo varias preguntas sobre el fallo y sobre los amicus curiae, pero antes de ello, quisiera conocer la opinión de ustedes sobre la sentencia en sí misma, que han revisado y conocen a profundidad. ¿Qué elementos son relevantes de esta sentencia o destacarían de la sentencia? Nos han contado un poco sobre el proceso que llevó hacia la sentencia, pero ahora tal vez algo más sobre la sentencia en sí misma. Bueno, ahora Nora, ¿no? Sí, así es. Justamente habíamos hablado de esto. Lo primero que hay que decir en este caso, que dentro de lo que es el contexto, la estructura de una sentencia, lo primero que hay que destacar, pero no destacar con un valor, sino que los hechos, la plataforma fáctica con la que se construye esta sentencia, no está del todo, eh, a ver, no contempla de todo lo que pasa en realidad en esta larga trayectoria que dice Pablo, desde el año 2019 al 2024. En principio, también hay que destacar como hecho, como plataforma fáctica, porque hay que tener en cuenta una cuestión. Los jueces dictan sentencia en base a la plataforma fáctica que ellos determinan.
Y muchas veces esa plataforma fáctica está direccionada a lo que ya tiene como idea de fundamentar o motivar una sentencia, aunque los hechos en el proceso hayan sido, se hayan modificado o hayan sido vistos desde otro lugar. ¿Por qué? Porque en principio detalla, por ejemplo, omite detallar en la relación de la causa que después de una gran lluvia que hubo en Resistencia, eh, el intendente de la municipalidad, a la presentación de los vecinos con fotos y videos de cómo estaba la ciudad, suspendió la obra. O sea, que ese primer proyecto que existió con todo lo que contó Pablo, que tenía que ver con un edificio que era totalmente, que invadía totalmente todo el aspecto de la laguna, no solo la visión, los humedales y todo lo demás, o todos los lugares, sino que era un proyecto inmobiliario que agredía a todo el sistema, no solamente a ese lugar de la laguna, como dijo Pablo. Nosotros tuvimos en un origen 73 lagunas que están totalmente interconectadas y, como mencionó Pablo, Ramón Vargas, que es al que patrocinamos en el Amicus y que presentamos todas estas cuestiones, no solo tienen una unión o una conexión a nivel superficial, sino también subterráneo, que eso es lo más importante. En ese caso, el intendente de la municipalidad, porque también hay que aclarar otro aspecto que solamente a lo mejor interesan a abogados, porque hablamos con Pablo de esto. Es un hito muy importante que se ha declarado sujeto de derechos una laguna como primera jurisprudencia en la Argentina, pero también queremos dejar y hacer hincapié que tienen que tener presentes los antecedentes de esto y la situación particular que concurre en Resistencia, tanto como sistema hídrico, sino también lo que pasó en este proceso. Entonces, la demanda es iniciada por un grupo de vecinos del barrio contra la municipalidad de Resistencia. El primer problema que encontramos en este proceso es que la municipalidad de Resistencia no intervino bueno, esta demanda fue corrido traslado a la municipalidad de Resistencia y se pidieron distintas pruebas. Obviamente, como era un amparo, la municipalidad presentó el informe que correspondía, hasta se hizo una pericia. Todo este primer proyecto, cuando sucede esa inundación en ese lugar más que nada afectado y el intendente suspende la obra, la empresa, que no es parte, o al menos no es considerada dentro del expediente como parte expresamente, sino que recién en esta segunda instancia y casi al final del proceso, el juez le da intervención en la forma en que el que se establece legalmente, pero no dice tener como parte ni ningún tipo de parte específica a la empresa constructora. Esta empresa, entonces, en el convenio que habla Pablo, tiene, las partes van a ser, pero porque presenta un segundo proyecto
en el que sin dejar de hacer edificios, o sea, hacer departamentos, también incorpora un sistema de jardín, de juegos para los chicos, de oficinas, de algo como que no va a agredir lo que es en la manera que era el anterior proyecto, que eran edificios de 3 torres y todo lo demás. En esta segunda parte, después que la municipalidad para la obra y que presenta en este convenio, hay otra cuestión que es necesario plantearla. El amparo fue empezado o iniciado por un grupo de vecinos en el 2019. Este grupo de vecinos tenía un patrocinio de un abogado, que Pablo tampoco lo dijo, pero es importante destacarlo. Es el mismo abogado de los dueños del shopping que en su momento presentaron la anticautelar e impidieron nuestra intervención como defender, porque el shopping también forma parte del sistema. Es el mismo abogado que en este momento, en esta oportunidad, sale patrocinando a vecinos para todo para proteger la laguna, que era el objeto del primer amparo. Pero es el caso que se presenta a firmar este convenio o presenta este convenio con la municipalidad y con la empresa, pero lo hace a través de la comisión vecinal, que corresponde al ámbito jurisdiccional con respecto a la legitimidad municipal. Y los demás vecinos que presentaron el amparo no sabían de este convenio, solamente los que integraban la comisión vecinal. Entonces ahí empezó a haber un conflicto más intenso porque fue el mismo abogado que los patrocinó en el objeto inicial y que intervino la empresa que no es parte, que no fue nunca parte, y que se suspendió, interviene ahora firmando un convenio. Ese convenio, con todo lo que le dijo Pablo, pretende ser homologado y no solo eso, que tenga las características o las consecuencias erga omnes. Es ahí donde también surge el otro tema que hablaba Pablo respecto a las amenazas. Pero siguiendo con este hilo, Pablo les comentó que este segundo convenio fue objeto de una asamblea que hicieron entre vecinos y después iban a hacer un sistema de consulta popular y que se dejó sin efecto porque la empresa desistió del segundo proyecto. Cuando la empresa desiste del segundo proyecto, el juez ordena recién un estudio de impacto ambiental que no estaba previsto como prueba y que tampoco se había ofrecido en los actores, ni obviamente en la comisión vecinal, ni siquiera lo ofreció la municipalidad o sea, nadie, sino que el juez cuando suspende y es como que se desestructura totalmente el juicio, porque se iba a hacer una consulta en base al segundo proyecto y el juez lo suspende, es como que quedó, a ver, la empresa no sabía para dónde ir, es nuestra versión que tenemos de todo esto. Entonces, el juez pide un estudio de impacto ambiental que hace la empresa. Manda cartas, documentos intimidatorias a todos los que intervinieron en las asambleas y todo lo que según ellos obstaculizaba que se haga este edificio, que era
lo máximo en desarrollo urbano, que les llevó mucha plata, que significa mucha pérdida en la venta de los departamentos que tenían. Una carta documento más que intimidatoria, con amenaza. Se contesta esta primera carta y en ese interín es cuando se pide el estudio de impacto ambiental y la empresa manda una segunda carta, obviamente que más intimidatoria, y ya en los hechos legales amenaza con hacer un juicio de daño económico a la empresa y le exigen por el monto de 500 millones de pesos. Obviamente que cualquiera, no solo abogados, nos ponemos en el lugar de todos estos vecinos que se sienten que se quieren correr, quieren silenciarse, no quieren tener ningún tipo de comunicación, porque hay muchos ejemplos de que grandes empresas con estas amenazas y llevando a cabo los juicios de daños y perjuicios a muchos defensores del ambiente, abogados y todo, le dieron un perjuicio económico porque lo ganaron en determinadas instancias y en general sin ver o analizar si son las mismas condiciones. Y es ahí donde nos encontramos con este hecho o con esta situación, como a ver, estar ahí en un intermedio temporal, a ver cómo se movían las partes dentro de esto. También hay que dejar en claro, como otra cuestión procesal importante, que los vecinos que firmaron el convenio no eran algunos los que iniciaron el amparo. O sea que había ya entre los vecinos una oposición que tenía que ver con la falta de convocatoria a los actores y a los integrantes de la convención vecinal. Por ahí la sentencia habla de vecinos como si fueran los actores, y no es así. Pocos son los vecinos que fueron actores y que están hoy en este tema. Están hoy a ver, como actores del juicio, pero no como integrantes de la comisión vecinal, que ellos son vecinos del barrio, pero son actores, no integrantes de la comisión vecinal. Y eso también se notó. Ahora, la sentencia, al introducir, creo que en su artículo 4, la obligación de detener las amenazas y las intimidaciones, lo que dijo Pablo, tiene mucha importancia en tanto que quedó firme, porque se le corre traslado a la parte porque apelaron la municipalidad y la empresa, y que eso también lo advertimos con Pablo, y cuando nos corran traslado lo haremos, lo precisaremos. Le corren traslado a la municipalidad, que es la única demandada, y a la empresa. Y contestan los dos, la municipalidad y la empresa. Ninguna se agravia de este punto de la sentencia en el que le ordenan no entorpecer la labor, y le ordenan además abstenerse de hacer ningún tipo de acto que simile o que sea asimilable en algún punto a la persecución que garantiza, que no se debe hacer y que garantiza el artículo 9 a los defensores del ambiente. Entonces, esta sentencia, en este contexto procesal, con mucha fricción entre las partes me refiero
a los que están legalmente considerados parte, y la empresa constructora y la comisión vecinal, que también nosotros, si tenemos que contestar, haremos esa cuestión o dejaremos planteada esa cuestión, y que no se menciona en la sentencia, no se aclara en la sentencia, pero tampoco en las contestaciones, en los agravios que presenta la empresa y la municipalidad, la consideran como procedente. Entonces, dentro de este contexto aparece la figura del sujeto de derecho de la laguna. Y como dice Pablo, estuvimos hablando que lo importante es la forma en que lo encara, ya no como protección en base a los artículos constitucionales, sino como se reparte de los reinos. O sea, no como, es muy específico un término que yo lo había señalado en la fundamentación, como parte indispensable en la consideración de cualquier tema ambiental. O sea que a pesar de todo esto que hablamos, y que bien lo adelantó Pablo, incorpora una fundamentación que tiene mucha relación con nuestro sistema. O sea, menciona el Código Civil y Comercial, cómo se deben interpretar las normas, menciona las facultades del juez de resolver ultra petito, menciona una cantidad de principios que son válidamente aplicables, pero sobre todo al considerarlo sujeto de derecho, lo tiene como parte necesaria, indispensable en el análisis de temas ambientales. Y creo que esto es lo más importante de la sentencia y lo que hay que tener en cuenta. El fundamento, más allá de la relación de los hechos y de las cuestiones irregulares del proceso que llevó eh, tantos años, estamos en el 24, se inició en el 19 y es un amparo. Es importante destacar eso del fallo. Y también es importante destacar una cuestión que yo creo que es la que con Pablo lo hablamos y con otro colega lo hablamos, que por qué el juez dictó esta sentencia después de la sentencia que dictó la jueza de faltas ambientales de la Municipalidad de Resistencia. Y ese tema también es importante tenerlo en cuenta a los fines de cómo se gestó o qué consecuencias puede tener por dos puntos jurídicos muy importantes. El juzgado municipal de faltas ambientales es muy nuevo, creo que tiene un año, y justamente su competencia son las faltas ambientales dentro de la jurisdicción municipal. Y ahí está lo importante, primero el fallo. Establece la jurisdicción municipal para todo lo que se realice, tenga que ver con el sistema lacustre que tenemos en Resistencia, para todo. Estableció justamente la competencia. Y esto es importante, ¿por qué? Porque, o casualidad, el plan de Patagonia, el plan de Quedó muda. No se te escucha, Nora.
Y no sabemos, lo importante es lo siguiente, que este proyecto se gestó y se presentó ante el Ministerio de Planificación y Subsecretaría Ambiental, lo presentó Patagonia, de la provincia. ¿Y cómo llegó a la municipalidad e hizo todo el trámite municipal con todos los vericuetos que tiene esto? O sea, es jurisdicción provincial, es jurisdicción municipal, la juez dijo, es jurisdicción municipal, la juez de faltas ambiental de la ciudad de Resistencia. O sea que determinar la jurisdicción donde se van a resolver este tipo de conflicto, porque el Código Ambiental de Resistencia, que lo tenemos, establece la posibilidad de un amparo. O sea que el hecho de que la juez ambiental municipal le pide un informe, el juez del amparo le informa y la juez dicta una sentencia que también es importante por lo que resuelve, que es la que menciona considerando el juez, porque el juez dice que la contestación del oficio en el que la juez le notifica de la sentencia que ella arribó unos días antes, también forma parte o se dicta en consecuencia de esta sentencia que estamos discutiendo, hablando o mencionando. Lo que hizo la juez paralizó toda construcción dentro del perímetro de la laguna. Pero, ¿cuáles son los fundamentos esenciales? Que para la municipalidad, todos estos proyectos urbanos con respecto a la utilización de los bienes públicos, como dijo eh, Pablo, llevan un estudio de impacto ambiental primero. Y también es dentro del Chaco el Código Ambiental que se dictó, el primero que establece el procedimiento administrativo que debe llevar esto, que es estudio de impacto ambiental, análisis, observaciones, participación pública con las observaciones y recién declaración de aprobación del estudio de impacto ambiental. O sea, una juez competente para determinar esto le dice a la empresa que tiene que paralizar la obra, se lo intima a retirar todo lo que hizo y lo intima para que lo intima a que deje, que se abstenga de amenazar a esta gente. De ahí en más, la empresa, si quiere seguir, tiene que ir a la municipalidad le va a ordenar de nuevo un estudio de impacto ambiental y va a tener que hacer todo el procedimiento administrativo que atraviese el Código Ambiental. O sea que ahora estamos en el correr traslado de la sentencia del juez de primera instancia y ver cómo termina, que seguramente va a terminar en la corte. Pero del otro lado está la sentencia de la juez de falta municipal que dicen que también fue apelada y que tiene otra vía de apelación por ser juez de falta. O sea, no va a una cámara civil, va a una cámara penal las apelaciones. Ese es el estado en que estamos hoy y esos son, digamos, lo que está bueno y lo que creemos que no es que no está bueno, pero a lo mejor no está conforme a otras situaciones similares que se dan para declarar un bien como una laguna como de sujeto de derecho. No sé si tienen alguna pregunta, estamos con Pablo para contestar.
Muchísimas gracias. Hay una pregunta en el chat que yo quiero retomar y ampliar un poco también. Era, ¿por qué es importante el reconocimiento de sujetos de derechos a la laguna? O sea, no se podía haber hecho de otra forma. ¿Por qué era relevante reconocer a la laguna como sujeto de derechos para proteger este ecosistema? Tengo algunas intuiciones de lo que he escuchado a partir de Pablo y de Nora. Una es sobre la legitimación activa. Y quiero preguntar si hubo algún conflicto sobre la legitimación activa para interponer el amparo, teniendo en cuenta que, por lo que entiendo, también había dos grupos, ¿no? Un grupo de vecinos que habían firmado un convenio, otros que no habían firmado el convenio. Dentro de estas disputas de la legitimación activa, quizás en efecto, el que sea la naturaleza, el sujeto de derechos, pues, puede resolver en alguna medida estos desafíos de la legitimación activa. Y ahí, como creo, una primera ventana de oportunidad, y algo de eso creo apuntaba también Nora en su intervención. Lo segundo es algo que me llamó mucho la atención de la lectura del fallo como abogado no argentino, es el uso que hace el juez del artículo 32 de la ley 25.675 de la Ley General del Ambiente. Me parece súper interesante lo que dice el juez porque lo que establece es que ese precepto es suficientemente amplio o concede facultades suficientemente amplias al juez para que en una tutela ambiental pueda aplicar todas las medidas que él considere adecuadas, independientemente de que no se hubieran alegado por las partes dentro del caso. Entonces, quizás allí en efecto hay una herramienta legislativa importante dentro de la legislación argentina para seguir caminando dentro de este marco de los derechos de la naturaleza. No sé qué opinan, Pablo y Sí, sí, yo estoy más que totalmente de acuerdo. Eh, y una cuestión que discutiendo un poco este fallo con las compañeras y los compañeros de la Redaza, que es una red de abogados por la soberanía alimentaria que yo integro, una compañera, la compañera Silvia de los Santos, que es del sur y que está muy vinculada a la lucha contra la minería, etcétera, me señalaba una cuestión que a mí me parece muy relevante, que la declaración de sujeto de derecho de la naturaleza tiene un efecto que por ahí no es tan pensado, que es que nos obliga a que no, no es que no están pensados, sino que por ahí como que uno se queda mucho con, declaró a la laguna como sujeto de derecho, qué fuerte, digamos, qué bárbaro, pero a mí una de las compañeras de la red, a la Silvia, me decía, claro, pero ahora, una cosa es analizar un proyecto en relación a estas categorías que el derecho que tenemos, recordando un poco el trabajo ese, de bienes naturales, etcétera. Y otra cosa es considerar una perspectiva de sujeto de derecho que me obliga necesariamente a hacer un análisis global, mucho más abarcativo, etcétera. Yo creo que ahí una de las consecuencias de la declaración de la laguna como sujeto de derechos, de las lagunas, en realidad como sujeto de derechos, sería eh, cómo debemos abordar la relación es decir, el contenido para abordar la relación que vayamos a tener con las lagunas, no ya como esas categorías que el Código Civil, los que veníamos utilizando desde la modernidad clásica de, estos son bienes, son cosas, ingresan dentro de esta categoría jurídica y como mucho podíamos adjudicarle la idea de tener un carácter instrumental en relación a los derechos humanos vinculados al ambiente. Ahora ya la perspectiva cambia al adjudicarle esa condición de sujeto. Yo siempre recuerdo para mí una cuestión muy esclarecedora de un constitucionalista ecuatoriano, que es el Ramiro Ávila Santamaría, que en un video que estaba viéndolo, él decía, claro, cuando la modernidad quiso tutelar de alguna manera a los individuos, le adjudicó la condición de sujeto de derechos. ¿Y esa condición qué suponía? Suponía que las personas no podían ser tratadas como medios, sino deberían ser tratadas como fines. Entonces, de alguna manera, si la estrategia del derecho que tenemos o que hemos construido hasta ahora
ha sido que la condición de la persona, del sujeto de derechos, la persona humana, etcétera, es porque la veo desde una perspectiva de final, es decir, tengo que tomar en cuenta que es un fin en sí mismo y no mediatizarlo. La construcción de 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 la naturaleza como un sujeto de derechos, de alguna manera debe seguir la misma lógica. Es decir, la lógica de no son un medio, sino que son un fin en sí mismo, por lo tanto debemos verla desde la perspectiva de sus propias condiciones estructurales, y creo que ahí en la sentencia hay un párrafo donde se menciona eso, que tiene que ver con las condiciones vitales de la propia laguna, digamos. Entonces, eso me parece interesante. Y es algo que por lo menos en la Argentina, como argumento, ha sido llevado, por ejemplo, la gente de Entre Ríos en casos ante la Corte Suprema por el tema del Delta, los incendios en el Delta, ha pretendido, creo que tiene la pretensión de declaración del Delta como sujeto de derechos, sostenido sobre la base de cómo se comporta el sistema como una entidad viviente y cómo es necesario protegerlo desde esa perspectiva. Lo mismo ha sucedido con la cuestión del río Paraná, etcétera. Son causas que algunas están en trámite, otras sufrieron algún tipo de cuestión. También a mí sí me pareció muy interesante el planteo, digo, también está esta idea de que, bueno, tenemos sujetos de derechos de la naturaleza reconocidos y son los animales, etcétera. Tenemos el caso de la orangután, no me acuerdo ahora el nombre, pero con respecto a Queen se hizo un habeas corpus, etcétera. Pero el amigo Fernando Cabaleiro, que es un abogado que trabaja en la provincia de Buenos Aires, planteó un habeas corpus para proteger a las ballenas en el entendimiento de que un proyecto de exploración petrolífera podía de alguna manera afectar su libertad ambulatoria. Digo, ahí hay primero una creatividad, después hay digo, una hilación lógica entre señalar que la naturaleza, al igual que los animales, las entidades vivientes no humanas, no sean tratadas como medios, sino como fines, y qué tiene el derecho como herramienta para tutelarlas. Digo, ahí hay también una cuestión que me parece interesante. Respecto a la sentencia, creo que las cuestiones más interesantes, por lo menos para mí, como señaló Nora, son la declaración de la laguna como sujeto de derecho. Creo que desde esa perspectiva uno podría terminar bregando por la declaración de todo el sistema fluvial lacustre como un sujeto de derecho, porque en definitiva, si la Laguna Francia es un sujeto de derecho y todas las lagunas están conectadas con el sistema fluvial lacustre del Río Negro, porto esa condición en la totalidad del sistema, de ese sistema viviente. Después, y la cuestión vinculada al modelo de gestión que pretende, que establece el juez, que es un modelo de gestión o de aproximación o de relación, si se quiere. Hay un problema también que cómo se nos escapa el lenguaje frente a la forma en que queremos capturar el fenómeno. Digo, uno, es un bien hídrico. Pará, si la estamos tratando como un sujeto de derecho, debemos dejar de considerarla como un bien, sino avanzar en otra forma, en otro tipo de lenguaje, en otra forma de encontrarnos con estos sujetos de derecho. Entonces, ahí me parece que es interesante eso, me parece que es interesante el modelo de gestión. Yo, obviamente, pero esto quizás más una visión política, que yo pretendería que obviamente cualquier tipo de organización u organismo que trabaje o que tenga una gestión respecto de los sujetos de derechos lagunas sea absolutamente y universalmente participativo. Ahí, pero digo nuevamente, quizás hay un problema ¿cómo es? De dificultades de funcionamiento, pero yo pretendería que un organismo que tenga que establecer un modo de relación con este sujeto de derecho, fundamentalmente debería habilitar la participación de la totalidad de la población, pensándolo de la perspectiva, no sé, del derecho de Escazú, hasta garantizar una nueva forma democrática, mucho más profunda de relación con las entidades vivientes no humanas. No sé, me parece que en eso está bueno el fallo, pero le reconozco estas limitaciones. La experiencia de Acumar, Acumar es la unidad que se creó para la cuenca Matanza, que está mencionada en el Matanza, tiene sus bemoles.
digamos, ha tenido sus dificultades. Yo particularmente espero que no suceda lo mismo con las lagunas. Lo que sí está bueno es, miren organismos públicos, acá no son solo ustedes los que van a tener la última palabra, sino que la última palabra va a tener que ser el resultado de una construcción colectiva en la toma de decisiones, que en definitiva es el derecho a la participación de la población en la toma de decisiones en materia ambiental, y a la vez también tiene que ver con esta cuestión de la representación del sujeto de derecho a lagunas, que el juez hace ahí un desarrollo, algún desarrollo, pero nuevamente sería en ese sentido, me parece que involucra eh, a la totalidad de todos nosotros, ¿no? De todas las personas, de la población. Y ojo, acá ya esto es ya una cosa mía, siempre con la idea de evitar, o tratar de evitar en lo máximo posible, en la medida que se puede ver, el retorno antropocéntrico, digamos, es decir, la idea de que en última instancia las cosas la naturaleza se termina protegiendo en última instancia por una suerte de retorno antropocéntrico, es decir, que yo no pueda avanzar en la protección de la naturaleza si no es a partir de la alegación de, che, miren que hay un derecho humano al medio ambiente en juego, que es quizás uno de los problemas que entiendo que puede llegar a tener esta cuestión, y que para eso recuerdo un fallo, ya no me acuerdo si era de Ecuador, pero un fallo que se trabajó, que era el fallo de una Loja, si mal no recuerdo, de Ecuador, creo que era de Ecuador, de la provincia de Loja, ¿puede ser? El de Vilcabamba. Creo que era ese fallo donde estaba bueno, qué sé yo, pero siempre se terminaba en una suerte de retorno antropocéntrico que en algún punto terminaba poniendo en entredicho, che, pero acá desarrollaste toda una visión ecocéntrica para después decirme, bueno, pero en definitiva esto se resuelve por la protección del derecho humano al medio ambiente, que es una cuestión que también ha tenido algún reflejo acá por ejemplo, en la provincia del Chaco, en la Nora se va a acordar, en la sentencia de amparo definitivo por la protección del monte nativo, eh, había mucho enunciado ecocéntrico, y en última instancia, bueno, pero también hay que equilibrar la cuestión del derecho a la producción. Es decir, ahí hay un retorno siempre antropocéntrico que es complejo, Mm. pero quizás son ideas de uno nomás que no tienen. Bueno, eso era todo. Bueno, retomando esa última reflexión sobre el retorno al antropocentrismo en que se suele caer en ciertos fallos, y también recogiendo algunas preguntas que han ido saliendo en el chat. Una de las personas preguntaba o hacía un comentario dirigido a si se agrupan muchas sentencias sobre derechos de la naturaleza en Argentina, podríamos estar pensando en un cambio de la Constitución. Y otra persona hablaba sobre el caso del río Marañón en Perú y hacía una especie de análisis entre si hay diferencia entre ser sujeto de derecho y titular de derechos, porque en el caso del río Marañón indica, se utiliza la terminología titular de derechos. Yo creo que esa diferencia depende del contexto jurídico específico. Hay cierto matiz. Cuando hablamos de titular de derechos, hablamos de derechos específicos. Es decir, un sujeto de derechos no necesariamente es titular de todos los derechos, sino de ciertos derechos. Entonces, una empresa es sujeto de derechos, pero no es titular al derecho a la salud, por ejemplo. Por poner, digamos, un Claro, ejemplo. y ahí yo te podría decir, Digno, está perfecto, una empresa es todo eso, pero las personas jurídicas no dejan de perder esa condición de instrumento de realización no dejan, la diferencia me parece que es nuevamente esto. Nosotros tenemos siempre la idea de que la subjetividad del reconocimiento de las personas con derechos, etcétera, parte de una visión de la modernidad que lo que hizo fue, bueno, miren, a las personas no hay que tratarlas como medios, sino como fines en sí mismos, hay que reconocer su autonomía, dignidad, etcétera. Y las personas jurídicas son una creación instrumental en función de esos fines. Acá me parece que la vuelta de tuerca de la naturaleza como sujeto de derecho es tratar en todo lo posible che, esto no es un instrumento, esto no es un medio para, sino que Sí, merece no, fíjense. protección por. Ujú.
Una de las cosas que se realiza en la sentencia del Río Atrato y en la sentencia del Río Marañón es interpretar la constitución existente tanto de Colombia como de Perú y dar cuenta que dentro de sus preceptos hay ciertos elementos que caminan hacia lo que ellos denominan una constitución ecológica. Es decir, que dentro de la constitución de Colombia y de Perú no solo hay una perspectiva antropocéntrica, sino también podríamos decir una perspectiva ecológica. En línea con lo que mencionaban en el chat. Hay en la Constitución argentina también una constitución ecológica, digamos, hay elementos dentro de la Constitución argentina que nos permiten pensar más allá del antropocentrismo. Se cita mucho el artículo 41 de la Constitución argentina, en efecto, pero también allí hay digamos, una tensión enorme porque el artículo 41 sigue hablando de, por ejemplo, patrimonio natural, en línea con lo que comentabas, Pablo, sobre la importancia del cambio del lenguaje. Pero a pesar de eso, hay elementos de una constitución ecológica, es decir, más que antropocéntrica en los artículos de la Constitución argentina. Perdón, yo no sé, Pablo, si vos me ayudás en esto. A lo mejor es cierto, como dice, que el artículo 41 puede tener elementos en sus 3 artículos que habla de el ambiente en distintas situaciones. Pero el artículo de la Constitución del Chaco sí tiene elementos ecocéntricos que tienen relación con esta cuestión en particular, la visión eh, eh, que no es la antropológica, pero aparte que no permite, si bien como vos decís, en cuanto a nosotros que iniciamos desde las cuestiones sobre bosques y sobre montes se termina en los hechos o en las realidades, incluso la de bosques, lo de ayer, en todo lo que pasó. Nuestra constitución es como que tiene una visión más ecocéntrica que la de la nación, que no se puede hablar solo de protección, según nuestra Constitución, el artículo 38 específicamente. No sé qué opinas vos, porque de esto la verdad que nunca hablamos, ¿no? Sí, yo por lo menos con la Constitución Nacional tengo algunos problemas por el tipo de lenguaje. Digo, hay palabras ahí que son, no sé, producción, desarrollo sustentable, etcétera. Pero también está, digo, hay gente que piensa que de la protección de la biodiversidad, etcétera, que señala el artículo 41, hay material suficiente como para arribar. Es más, la propia Corte Suprema en algunos fallos ha señalado que poco menos que estamos ante una constitución de corte ecológico y hay algunos autores que tienen esa visión. Nuevamente, acá también hay una cuestión que tiene que ver con el derecho, que yo creo que es un poco los problemas que tenemos siempre quienes litigamos, que es el derecho está hecho un lenguaje bastante, para seguir con el asunto de las lagunas, bastante hídrico, bastante que se nos escapa de las manos, y uno puede terminar diciéndole o haciéndole decir a un enunciado normativo, obviamente dentro de un carril determinado, los sentidos que quiera decirle. Uno podría decir, sí, el artículo 41 es claramente una visión ecocéntrica porque habla de la diversidad biológica uno podría decir, pero también habla de la producción y el desarrollo sustentable, y ahí ya habla de desarrollo y todos tenemos más o menos en la retina el sentido que desarrollo por lo menos tiene en el lenguaje jurídico que manejamos. Entonces, está bien, desarrollo sustentable, pero yo más que nada, yo ahí el punto ecocéntrico estaría en la protección de la biodiversidad,
pero es nuevamente siempre desde la perspectiva de una condición mediatizable, es decir, hay un medio, yo tengo que proteger esto porque esto posibilita que las personas estén mejor, y Claro. no porque esto lo tengo que proteger porque esto no es esto, sino que son entidades vivientes y tengo que tratarlas de la misma forma que debería tratar a las personas, en el sentido de considerarlas fines en sí mismos, etcétera, etcétera. Creo que ahí esto ya es nuevamente una reflexión bastante propia. Creo que ahí es uno de los problemas que nos encontramos, que siempre los derechos de la naturaleza tienen, si no tienen un reconocimiento, por ejemplo, con el caso de Ecuador, o quizás la ley de Bolivia, o el trabajo de la Corte Constitucional de Colombia, que es un trabajo que no solo en materia de derecho ambiental, sino que en otras materias es un trabajo muy interesante de cómo maneja el lenguaje jurídico, de cómo construye de alguna manera un sentido constitucional a través de sus decisiones. Nosotros ahí tenemos nuevamente el tema de, bueno, fíjense, acá hizo falta un juez que declare que la Laguna Francia es un sujeto de derecho, y la Corte viene diciendo que hay que tener una perspectiva ecocéntrica respecto, por ejemplo, en el caso del río Tuel, creo que es el conflicto entre Mendoza y La Pampa, si mal no recuerdo, y no llega a esa declaración por más que todo su andamiaje argumental vaya en el sentido de, che, tenemos que centrar nuestra visión en la protección del río en su condición de tal, y no tanto en función de los no tanto su condición de medio para satisfacer necesidades propias. Entonces, ahí hay una cosa que quizás es, nuevamente, tengo razones como para decir el artículo 41, como el artículo 32 de la Ley General del Ambiente que mencionaba Digno y que menciona la sentencia, es una puerta que se abre y que lo único que tengo que hacer es tener ni siquiera una valentía, sino el razonamiento afilado como para concluir que necesariamente el río Paraná, el río Paraguay, el río Uruguay, las lagunas, el delta del río Paraná, el río de la Plata, estos son sujetos de derecho porque participan todos de las condiciones por las cuales se le ha reconocido esa categoría. Ese material está ahí, en última instancia nos habla de que las decisiones judiciales, más allá del ropaje de fuerte contenido argumental y lógica irrefutable, son decisiones políticas. Y al ser decisiones políticas, de alguna manera tienen que ver con la visión que cada uno. Fíjense, sin ir más lejos, la propia sentencia. El juez explicita una visión política en la sentencia, que es esta referencia que, como él juró sobre Dios y los santos evangelios, una de sus reglas de referencia y una de sus reglas de autoridad es la Laudato Si. Es decir, y utilizó una encíclica papal como una opción como una opción de contenido político, de autoridad, fundamentalmente. ¿Quién puede discutir, para quienes profesan la religión católica, que lo que dice el Papa está bien? Para sostener, y la Laudato Si está todo bien. Yo no estoy diciendo que está mal lo que hizo, sino estoy diciendo cómo opera las decisiones judiciales en función de la percepción y de la decisión política que vaya acompañada a ellos. Con lo cual, si uno quiere si uno quiere construir una constitución ecológica por lo menos de mi perspectiva, tiene buenas razones para hacerlo. No tantas desde el artículo 41, quizás trabajando un poco más, o trabajando en la cuestión de la biodiversidad ahí de que dice el artículo 41, pero también tiene que recurrir, qué sé yo, al Código Civil y Comercial, tiene que recurrir a tratados internacionales de derechos humanos, tendría que recurrir, por ejemplo, a una cuestión que conversamos mucho con algunos amigos en la Redasa y en otros lados, es, por ejemplo, la cuestión de los acuerdos climáticos, el acuerdo climático que la Argentina, y colocar a la cuestión climática como una cuestión central, también debería hacernos visualizar si no hay ahí también un punto para trabajar en relación a la protección
de las entidades vivientes no humanas, llámese los ríos, los montes nativos, desde la perspectiva de que no solo hay que protegerlos porque son herramientas contra el cambio climático, sino porque ellas también lo sufren. Lo que hizo Greenpeace con el Yaguareté, con su demanda del Yaguareté ante la Corte Suprema, convertir al Yaguareté en un sujeto de derechos, para de esa forma también no solo reconocerle a la especie Yaguareté la condición de sujeto de derecho, sino al monte nativo, que es su ámbito de vida. Digo, ahí, y el material normativo que utilizamos todos es el artículo 41, la Ley General del Ambiente, etcétera. Digo, yo no sé si puedo responder, sí, yo me agarro, levanto la bandera de claramente acá hay una constitución ecológica y no hay nada que envidiar, pero también me pueden decir, no, no, es una constitución desarrollista, productivista, etcétera. Muchas gracias. Aprovechando el tiempo que nos queda, hay dos preguntas en la sala sobre la compatibilidad de los derechos de la naturaleza con los derechos de los animales, por si quieren abordarlas en algún momento. Pero también quería poner sobre la mesa otro tema del fallo, otra parte importantísima del fallo que también se mencionó en las intervenciones iniciales, es la creación de un sistema de guardianes del sistema de lagunas, ¿no? La Autoridad de Gestión Integral de Lagunas Urbanas de Resistencia a AGILUR. Y una de las particularidades, dice la sentencia expresamente que toma como inspiración el caso del Atrato y la sentencia del Atrato para crear este sistema de guardianías. Pero en este caso, algo que me llamó especialmente la atención es el tipo de representantes que conforman ese sistema de guardianía. Representantes de la provincia, representantes de la municipalidad, vecinos y comunidades locales y sector académico y técnico y ONGs, organizaciones no gubernamentales. Y aquí la pregunta sería, ¿por qué es importante integrar a la provincia y a la municipalidad dentro de este sistema de guardianías? Dentro de los amicus que pude revisar, que presentaron, había uno que hacía mucho énfasis al tema de que las lagunas debían ser consideradas también bienes comunes. Y creo que detrás de eso, intuyo, había un tema competencial que también sobre algo de eso mencionó Pablo al inicio. Entonces, quizás tal vez por esos temas competenciales, este sistema de guardianía contempla, digamos, estas diferentes escalas, provincial, municipal, local. Si podrían reflexionar algo sobre el tema. Sí, claro. Lo que pasa es que la provincia del Chaco tiene un organismo específico vinculado a las aguas. Esta es una provincia muy particular. Yo no nací acá, pero vivo acá hace muchos años y es una provincia hermosa, etcétera, que tiene por un lado un sector de su provincia eh, muy húmedo, con lagunas, ríos, etcétera. Tanto es así que por si faltaba algo, la Laguna Francia está dentro de los humedales Ramsar, que tienen una especial protección, etcétera. Y después tiene zonas mucho más donde el agua ya es una suerte de escasez, de anhelo, digamos. No hay agua potable, sobre todo para las comunidades de los pueblos originarios, más yendo hacia lo que sería el oeste, donde hay problemas de abastecimiento de agua. Es decir, que el agua, sea por su abundancia, sea por su falta, en esta provincia ha sido como uno de los temas. Para eso creó un organismo, primero sancionó un código de aguas y creó un organismo que es la Administración Provincial del Agua, porque la propia Constitución de la provincia tiene una disposición, que es su artículo 50, si mal no me acuerdo, eh, vinculada a lo que denomina la Constitución los recursos hídricos, ¿no? Tiene ese organismo que tiene a su cargo toda la gestión de las aguas, etcétera. Y respecto a las lagunas, tiene también la competencia de la fijación, de la caracterización, de en qué zonas se pueden hacer tal cosas en función de en qué se puede hacer y qué no, en función de la laguna y en función también de lo que se denomina la línea de ribera, que es la línea que separa lo que es el dominio público del privado a los fines de la gestión, nuevamente en la terminología, sea constitucional o sea del recurso hídrico. Por eso el juez le adjudica la participación al Estado provincial.
asumo que esa participación del Estado provincial está vinculado al organismo. Y el Estado municipal, para mí, tiene una participación insoslayable, no solo por su constitución, su Carta Orgánica Local y su Código Ambiental de Agua, sino por lo que dijo Nora, sino porque aparte, digo, claramente hasta por una cuestión de inmediatez y por todo lo que tenga que ver con la política urbana, eh, el control, el ejercicio del poder de policía en materia de urbanismo. Urbanismo es municipal, con lo cual, che, acá no se puede construir, o sí se puede construir, puede llegar a depender mucho de qué pasa con las lagunas en esa zona, etcétera. Y también eso nos habla de otro derecho que, si bien no está enunciado en el caso de la sentencia, pero que es un derecho que está ahí colocado, que tiene que ver con el derecho a la ciudad en términos de, che, pero nosotros, a ver, a mí lo que me parece interesante es crear un organismo que tenga una gestión, etcétera. Tengo dificultades con la composición. Tengo problemas con la composición, porque para mí tendría que haber sido una composición mucho más abierta. Siempre la cuestión de la incorporación de agentes académicos, entre comillas, subyacen otros agentes que tienen saberes quizás mucho más profundos y que pienso, por ejemplo, en las comunidades originarias y los saberes que las comunidades originarias tienen en la naturaleza, y pienso en muchos fallos de las Cortes Interamericanas o de las Cortes Constitucionales Latinoamericanas, donde se ha priorizado el saber de las comunidades originarias como un saber con un rango epistémico equivalente al de la academia, con lo cual ahí hay otra cuestión. Mi problema siempre es, no hay un problema con el organismo, es un problema a ver quiénes integran el organismo y cuánta habilitación o apertura hay a la participación de Exacto. la población en su conjunto, digamos. Totalmente de acuerdo, Manuelito. Ahí creo que hay una cuestión. Sí. Bueno, ahí ni está de acuerdo, con lo cual está bueno, ¿no? Fíjense que dicen 3 representantes elegidos por comisiones vecinales, Sí. un representante de una. Ahí va a ser un problema. ¿Cómo eh, operativizar eso, no? claro, ¿cómo operativizar eso? Va a suponer que las organizaciones no gubernamentales tengan que salir a elegir. Y digo, y las organizaciones también tienen estrategias y tienen visiones que pueden estar compartidas respecto a un objetivo en un momento determinado y después tener tienen diferencias y ahí hay un problema. Así es. Quizás hubiera sido mucho más interesante decir, abrir el organismo a la intervención y participación pública y crear algún sistema. Digo, fíjense ustedes están en Rosario, Santa Fe. Santa Fe, capital. Nosotros estamos en Resistencia. Hay gente que hicimos las 2 de la tarde violando la siesta porque hay gente que está en Europa, digamos, o que hay gente que está en otro. Es decir, hay suficientes herramientas como para que podamos construir una suerte de participación lo más extendida posible, Ujú, sin las dificultades que antes, bueno, pero si somos muchos no sabemos cómo resolverlo, digamos, ¿no? ujú. Creo que ese es un déficit. Bueno, y profundizando en ese último punto, ¿cuáles serían los siguientes pasos ahora, luego de la sentencia, para crear este comité de guardianías? En la decisión segunda, creo que es, del fallo, exhorta a la municipalidad a crear en coordinación con el Estado provincial el organismo Agilur, conforme lo dicta la sentencia. ¿Cuáles serían los siguientes pasos para que esto sea una realidad, ¿no? ¿Debería existir algún tipo de ley provincial o municipal? Porque las facultades que concede el fallo, que es otra de las cosas que me llamó mucho la atención positivamente, es que las facultades que concede el fallo a este organismo de representación de la laguna son amplias, son muy amplias. Van desde la creación de proyectos de mitigación, pero hasta la financiación de proyectos de mitigación, la planificación sobre lo que pasa con esos espacios naturales y la supervisión de las medidas que se vayan a tomar para proteger ese espacio natural y recuperarlo. Entonces, son muchísimas funciones que requieren una gran logística y sobre todo que requieren presupuesto, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los siguientes pasos a dar? Bueno, no sé, Nora. En principio, esperar que quede firme. Ujú, Y en segundo lugar, tendríamos que ver lo siguiente,
que dentro de lo administrativo, como habló Pablo del APA, de la Agencia del Agua, es un ente autárquico, Ujú, o sea, no está dentro de la administración centralizada y tiene otro sistema de control, ujú, pero el tema entre la provincia y la municipalidad que también hablaron, son facultades concurrentes del ejercicio del poder de policía. Tenemos que el Estado provincial y la municipalidad concluyen en el mismo o comparten el ejercicio del poder de policía en la regulación, control, supervisión de todo el sistema lacustre, digamos, con la reglamentación que tiene el APA, que es el organismo o la Agencia del Agua, y estos tres organismos del Estado, como lo destacaron ustedes, son los que en definitiva creemos, una vez que quede firme el fallo, van a tener participación en la organización de este organismo que crea la ley, que crea la sentencia. O sea, que en principio, y hasta que una vez que quede firme el fallo, como dice para el punto que usted leyó, van a ser hipotéticamente, o creemos, la municipalidad, el Estado y el APA quien organice este organismo. Es lo que legalmente tenemos como organizador de esto, como Acumar en en el caso de Buenos Aires, ¿no es cierto? Que le dio participación con una representación a los vecinos. También es cierto, y eso creo que va a ser el mayor problema, lo que dice Pablo, que si en este caso de una laguna hay representación o participación de vecinos en posiciones encontradas, porque eso va a ser así, va a haber que hacer una especie de, no sé, la verdad que no me imagino cómo se podría conformar esa situación, que en realidad la estamos viviendo acá en Resistencia en otra cuestión que, si bien no es lo de la laguna, tiene relación con la decisión del Estado provincial de abrir una avenida justamente en un lugar en el que está en el lecho del Río Negro, o sea, sería la misma situación con la construcción de dos puentes para tratar de llevar el tránsito que va por una avenida para otro. Son los mismos problemas que tienen con el sistema. Pero bueno, primero tenemos que ver que quede firme este fallo, ¿no? Sí, yo creo que ahí está bueno que, siguiendo un poco lo que decía la Nora y lo que planteabas vos, está bueno que supongamos que queda firme el fallo y avanzamos. Esto va a ser, por ejemplo, en el marco de la causa judicial, la posibilidad de que los amigos del tribunal empiecen a insistir, bueno, empiece a interpelar a los organismos, etcétera. Y también en un punto que la población asuma de que esta es una sentencia que sea por sus efectos, por sus etcétera, como por su marco normativo, como por lo que uno quiera, es una sentencia que en algún punto es un instrumento de la población. O sea, la población va a poder demandar sin necesidad de mucha cuestión vinculada a la legitimación, porque en definitiva estamos hablando hasta de, de que esta es una sentencia con efectos que está hablando sobre derechos de incidencia colectiva y nos abarca a todos, con lo cual ahí podríamos, pues sería interesante, va a ser un proceso, el día que se avance, si se avanza, si se queda firme, etcétera, y se avanza un proceso de ejecución de sentencia, va a ser uno de los puntos más interesantes. Uno de los puntos también muy interesantes para trabajar, ver cómo, a ver, muchachos, Estado, es hora de empezar a sancionar normas, establecer organismos, financiar organismos. Eso para crear un organismo que tiene como finalidad todos los objetivos que señalaste.
Con lo cual, ahí también hay una complejidad que es muy interesante y también tiene que ver con cómo pensamos ya específicamente como abogados, etcétera, cómo pensamos los procesos de ejecución de sentencias ambientales, que son procesos de ejecución muy complejos, etcétera. Entonces, ahí me parece que hay un punto también como para pensar desde el derecho procesal, etcétera, un proceso de ejecución tan complejo como el que manda llevar adelante un rediseño del funcionamiento de los organismos de control. Pero bueno, es un interesante desafío, ¿no? Totalmente de acuerdo, porque implica en efecto quitar competencias a ciertas instituciones, me imagino que la tenían ya dentro de la provincia, y entregárselas a este nuevo comité de guardianes, ¿no? Es un desafío institucional, pero que en efecto será interesante. Totalmente. Sí, la verdad que, bueno, creo que es el gran tema. Siempre aparece como gran tema asociado a los derechos de la naturaleza la cuestión de la implementación. Finalmente, cómo se da ese proceso y no hay tantas experiencias todavía. Pero bueno, se están empezando a ver algunas cosas. Ya estamos llegando medio al final, pero vemos que José Ignacio Rubiolo levantó la mano. No sé si querés hacer alguna pregunta que sea breve porque vamos a tener que abandonar la sala en un ratito. Y Ramón Vargas, Y Ramón Vargas también parece. que es el presidente de la fundación. Sí. Ahí bajo la mano, entonces breve. Solamente hacer una observación. Recién, gracias a la compañera que compartió, creo que es Lana, la sentencia. Muy interesante porque la osadía del juez es que ponen los motivos del reconocimiento del sujeto de derecho. Entonces juega en el filo de que si bien la sentencia es una estructura lógica, mi aporte es que para mí algo muy importante acá es que aparte de generar el debate jurídico o político, como decía Pablo, y un saludo a Pablo y a Nora acá desde el Chaco también, solamente creo que lo importante también para mí para destacar la microinstitucionalidad que construye, que no sé si no sería también la primera sentencia en Chaco que está con microinstitucionalidad, es decir, a posteriori en la sentencia crea un mecanismo institucional para poder ejercer esta complejidad que es el derecho ambiental y la aplicación práctica, ¿no? Digo, concurrente. Eso quería hacer el aporte, gracias. Mandar un saludo grande a los compañeros y lo otro también, la duda que me despierta a futuro es cómo procesalmente no integren esa microinstitucionalidad una representación de ese sujeto jurídico, que ahí sería el debate también, ¿no? Es decir, cómo analizar eso a futuro. Es decir, está bien, yo reconozco en los considerandos a un sujeto que, ¿no es cierto?, no humano, una persona no humana, o le reconozco como sujeto de derecho a la naturaleza, al río, perdón, pero bueno, ¿cómo instrumentalizo eso? ¿No? Entonces me parece que fue muy osado porque jugaba al riesgo de también toda la discusión de perforar un piso normativo y el límite que tenemos. Entonces me parece que es muy interesante el fallo en ese aporte, por lo menos en mi humilde opinión, pero la verdad que celebro toda herramienta que podamos disputar desde el derecho ambiental. Así que un abrazo, era eso nada más. Pero si tienen alguna idea de lo procesal, eso sí sería una pregunta para Pablo y para Nora sobre la representación. A mí me parece una pregunta, digo, primero, saludos Nacho, abrazos. Me parece la pregunta, porque en definitiva, si nos ponemos a pensar que ese organismo está creado para relacionarse con este sujeto, ¿quién protege a este sujeto? Entonces ahí, y cómo es decir, esa protección se resuelve por una suerte de, che, vamos a poner muchas personas vamos a poner a mucha gente, entonces alguien en algún punto va a decir, yo creo que tal cosa. Digo, ese es uno de los problemas, ¿no? ¿Quién protege, desde qué rol, desde qué función, etcétera, va a representar los intereses del sujeto Laguna, en este caso Laguna Francia, que tranquilamente puede llegar a estar en contradicción con lo que este organismo pueda llegar a querer hacer, etcétera, ¿no? Es interesante, es el punto, ¿no? Es uno de los puntos centrales. Me imagino Sí. que uno ahí tendría que recurrir nuevamente a las hermosas experiencias colombianas, ecuatorianas, bolivianas, dejar un poco de esta cosa que tenemos de la época de Sarmiento, de no, tenemos que ir a la Constitución de Estados Unidos, etcétera, y empezar a aprender de lo que hicieron los pueblos hermanos, porque tienen no solo tradición,
sino que tiene saber, etcétera, y ver, bueno, a ver, cómo resolvieron ellos este que es uno de los grandes problemas, ¿no? Muchas gracias. Ramón Vargas también había pedido la palabra, presidente de la fundación que presentó el Amicus, si no me equivoco, ¿no? Bueno, muchas gracias por esta hermosa jornada en la cual, aunque no lo sabemos, hay gente de distintos lugares del mundo escuchándonos en lo que estamos hablando. Es interesantísimo. Pero quiero contarles alguna cosita. Primero, eh, aquí en Resistencia tenemos títulos de propiedad que abarcan cauces naturales, lagunas, ríos, y los que tienen esos títulos de propiedad consideran que eso es propiedad privada. O sea, todavía hay una lucha anterior a esto tan avanzado que es la sentencia que ha dado el juez en este caso de la Laguna Francia. Es decir, ¿cómo si siempre ha estado en mi título de propiedad, que es un rectángulo, un cuadrado, y había una laguna entre medio, y esa laguna era mía, está en mi título de propiedad y yo pago por 25 hectáreas eh, tantos pesos de impuestos? Esa batalla es una de las partes principales que hay que dar, qué es público y qué es privado. Primera cuestión. Segunda cuestión, hay todo un tema emocional. Yo no nací en Resistencia, vine en el 71 a Resistencia. Desde entonces estoy aquí. Todas las historias de vida de la gente que yo he conocido de aquí se refiere a cómo vivían esas personas en convivencia con la laguna. Era su lugar de recreación. Hay toda una historia familiar de gente referido al vivir con con las lagunas. El fallo de el juez Julián Flores tiene una importancia fundamental. Resistencia tenía 70 lagunas. Solo le quedan ahora unas 22, 23 lagunas. Entonces la gente está tratando de defender estos relictos de lo que fue su infancia, su vida, su historia familiar alrededor de estas lagunas. Digo, mientras estemos fragmentando el tema, esto es de un tema de política hídrica, esto es un tema de hidráulica de los ingenieros, este es un tema de los arquitectos urbanistas, y nos estemos olvidando de las condiciones fundamentales de lo que todos los espacios del agua son espacios públicos por excelencia. Y esto es una de las cosas que no es aceptada por parte de la población, que considera de que si yo tengo un título de propiedad y me están cobrando impuestos por eso, yo sobre esa propiedad tengo eh, un derecho absoluto de hacer lo que se me ocurra. Entonces, estas batallas que se están dando, que están apareciendo, van a tener mucho que ver con la cultura del agua. Y esto, cuando digo cultura del agua, es el respeto al derecho que tienen los ríos a crecer. Ese término yo lo escuché por primera vez cuando hubo una inundación hace unos 10 años en Francia, que pasó sobre pueblos que hacía
cientos de años que vivían al lado de un río y el río se le ocurrió crecer y cuando tocaban las campanas para avisar que venía un aluvión y que iban a tener riesgo, la gente no entendió de que el río estaba reclamando su lugar. Y esto es el derecho a crecer del río. Lo estamos viendo día a día con el cambio climático, con lluvias torrenciales que se dan en todos los lugares y con los desastres que se producen. Es una batalla que es más que legal, yo diría que es cultural. Si nosotros no sabemos defender los lugares que nos van a preservar de situaciones muy críticas, estamos sonados. Y eso es lo que ha venido ocurriendo con esta eliminación de las lagunas, fueron rellenadas, se construyeron viviendas, la trama urbana ocupó esos lugares, olvidándose de que convivimos con un lugar donde hay lluvias torrenciales. Y esas lluvias torrenciales pueden provocar desastres, como fue Santa Fe, como fue La Pampa, como fue, eh, no sé, Porto Alegre el año pasado, como fue Corrientes este año, al comienzo. Este, entonces tenemos que entender de que la batalla es en todos los aspectos, la batalla en el sentido de eh, lo que hay que trabajar para adelante. Podemos crear instituciones. Si esas instituciones no están realmente embebidas del carácter por las cuales se construyen, puede terminar en cualquier cosa. De hecho, el Código de Agua de la provincia del Chaco contiene, es un código muy moderno y contiene una mirada holística, digamos, integral del tema de la gestión del agua. ¿Qué es lo que se ha perdido aquí? No se aplica el Código de Agua. Y entonces da lo mismo fijar la línea de Rivera en un lugar o bajarla o subirla, cuando el código de agua es muy claro en eso. Entonces, en el caso de la Laguna Francia, se bajó la línea de Rivera, con lo cual quedó un espacio para el dominio privado. Es una forma de transferencia de tierras públicas al dominio privado. Y lo que reclama la empresa de que quiere trabajar y hacer esto y el otro, qué sé yo, lo está haciendo sobre un lugar que rellenó la misma empresa para que dejara de ser laguna. Entonces, es difícil, pero tiene que haber mucha movilización de todos los, de todos los elementos que puedan integrar eh, una comunidad que tenga necesidad de vivir en comunidad, y no que, como se dice ahora, todo es mercado. Todo es mercado. Todo se puede comprar y vender. Y es mentira. El barrio palafítico que se hizo, ninguna de las casas que se hicieron inicialmente tenían columnas, elevados, qué sé yo. Todos han cerrado su parte palafítica, digamos. Cuando crezca el río, vamos a ver qué hacemos. Y vamos a sufrir, no nosotros, todos los que están en ese barrio y los que no estamos, porque estamos en una llanura donde una lluvia de 200 milímetros, o sea, 20 centímetros de altura, en una llanura que tiene una pendiente de 10, 15 centímetros, un terraplén de 20 centímetros inunda 1 kilómetro. Y esto es lo que no sabemos. Estamos necesitando tener una cultura, construir una cultura de agua para convivir en el ambiente en el que estamos. Y que cuando ponemos normas
que restringen en cierta forma la ocupación urbana, las debemos respetar. Gracias. Nos queda realmente volver a agradecerles. Esperamos poder continuar con esta conversación, que no sea este el único encuentro, sino tener próximos. Un poco también nos va a interesar muchísimo ver el devenir de esta causa. Así que bueno, quedamos en conversación abierta. Y bueno, felicitaciones una vez más por el trabajo. La verdad que bueno, fue muy bueno poder escuchar el esfuerzo que han hecho y bueno, lo complejo que es esta causa también es una manera de tornar visible lo complicado que es llevar como al movimiento estas nuevas ideas que están circulando por acá. Y me quedo con lo que mencionaba Pablo también al inicio de la presentación como un marco general que me parece interesante, que es estas inspiraciones cruzadas que se están dando Ujú. entre distintos casos latinoamericanos, que creo que es un punto importante también para tener en cuenta, para empezar a pensar que estamos como construyendo una conversación más regional y que es un aporte muy interesante a la discusión jurídica global, ¿no? Que viene desde América Latina. Creo que también es una buena manera como de ubicar de qué hablamos cuando hablamos de Laguna Francia y de tantos otros casos que van en esa misma dirección, tanto acá en Argentina como en otros países de la región. Así que bueno, a seguir construyendo cada uno desde el lugar que ocupa. Y quedamos a disposición y de nuevo muchísimas gracias. No sé si quieren comentar algo antes del cierre. No, yo solo digo saludar y agradecer a ustedes y no pasar por alto de que, no dejar de pasar por alto de que buena parte de lo que se vincula con los derechos de la naturaleza han sido construcciones de las luchas de los pueblos y las comunidades originarias, sobre todo andinas, eh, que siempre es poco el reconocimiento que hay que hacer. Desde la perspectiva del saber y también, obviamente, desde los ejemplos de lucha que siempre están ahí como referencia para cualquier tipo de pretensión emancipatoria colectiva que está vinculada también a las cuestiones de los derechos de la naturaleza. A mí siempre hay un problema es si puedo tener una visión crítica acerca de los derechos de la naturaleza, me subordino a que sus gestores son quienes son. Digo, entonces, digo, ya está. Si encontraron que en esta herramienta había una posibilidad, una condición de posibilidad para avanzar en la defensa de sus territorios, por lo menos de mi perspectiva, ya está, y uno no puede sino reconocer esas luchas, porque digo, decir la Laguna Francia es un sujeto de derechos, no solo es un enunciado, sino que es, si uno quisiera, como una suerte de, no culminación, sino un punto que nos retrotrae a luchas de pueblos, de pueblos que han llevado años, sufrimientos, procesos colectivos, etcétera, como por ejemplo los hermanos ecuatorianos y la constitución de Montecristi, que es, digo, bueno, qué decirlo, ¿no? Si uno puede tener algún tipo de cuestión, che, a mí me gusta mucho el derecho constitucional, bueno, de mi perspectiva es ahí, es en ese proceso, en ese resultado, con los bemoles que tiene su implementación y su realización, donde está, me parece, los ejemplos que hay que ir a buscar para construir esto que hoy vinimos a conversar, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias, gente, ha sido un placer. Yo también quiero agradecerles esta convocatoria. Con Pablo hace muchos años que estamos trabajando en esto y en realidad coincidimos en la diplomatura que él hizo y en otra que nosotros también transitamos con respecto a la educación ambiental latinoamericana de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, en las que nos empezamos a compartir documentos y uno en el que coincidimos al principio es la naturaleza como sujeto de derecho. O sea que de ahí en más siempre estuvimos analizando cosas
que tuvieran que ver con esta cuestión, ¿no? Así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias de nuevo y seguimos en contacto. La verdad que un placer haber podido escuchar tanto a Nora como a Pablo y también a Ramón, que, bueno, forman parte de esta organización que introdujo este argumento, porque al fin y al cabo así fue que llegó el argumento de los derechos de la naturaleza al caso, así que, bueno, un placer, la verdad. Muchas gracias. Y Muchísimas muchas gracias. gracias a todas las personas que estuvieron participando. Chao. Chao, Gracias. chao. Gracias a ustedes.